En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a la ministra de Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt. Bienvenida, ministra. A Maísa Rojas, del CR2. También se han incorporado Andrea Barros ahí y Juan Pablo Torres del equipo del ministerio. Por supuesto, los senadores Durresti, Urana, senadora Allende también estaba presente y Proes. Y saludar a la Secretaría Ejecutiva. Magdalena, ¿tenemos cuenta, por favor? Sí, presidenta. Le doy lectura. En primer lugar, tenemos un oficio del Ministerio del Medio Ambiente mediante el cual remite la nómina de beneficiarios de los concursos del Fondo de Protección Ambiental de los años 2019 y 2020 y complementan el oficio enviado ayer que contenía los resultados del año 2021. Luego hay una carta del director ejecutivo de la Fundación Amigos de los Parques, señor Eugenio Rengifo, mediante la cual solicitan la adopción de medidas concretas para la actividad de la salmonicultura en el país, dado los impactos negativos que esta ocasiona a los ecosistemas. Agrega que una manera de atender este problema sería avanzar en la discusión de las iniciativas legales contenidas en los boletines 12.605-21 y 12.634-12 en la actual tramitación en el Senado, y que establecen normas ambientales y de adaptación al cambio climático para la actividad. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Hoy día entiendo que está en los correos de los senadores y senadoras la información que ha derivado el Ministerio de Medio Ambiente respecto a la asignación de fondos de protección ambiental. Habíamos acordado, en virtud del análisis del artículo 33 de la Ley Marco de Cambio Climático, que hoy día expondría el Ministerio de Medio Ambiente para hacer un análisis no solo de la asignación actual y la definición de beneficiarios, sino también un análisis comparado y el alcance de esta política pública. Así que le voy a dar la palabra a la ministra del Medio Ambiente. Ministra. Muchas gracias por su intermedio, presidenta. Saludarla a usted y a todos los integrantes de la comisión y señalar que efectivamente el Ministerio del Medio Ambiente hará una presentación del Fondo de Protección Ambiental y los criterios de asignación, y le he pedido a Juan Pablo Torres, que es el jefe de la División de Participación Ciudadana y Educación Ambiental, que está responsable de los fondos de protección ambiental, que haga la presentación y conteste todas las dudas que hay al respecto. Juan Pablo. Muchas gracias, ministra. Le damos la palabra a Juan Pablo Torres, entonces. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludarla a usted y a todos los senadores presentes en la comisión. Voy a compartir mi pantalla para presentar la presentación. Ahí me imagino que ya estarán viéndola. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Voy a hacer una presentación breve respecto al Fondo de Protección Ambiental. Algunos datos de contexto para aquellos que no están familiarizados con el fondo. Este fondo fue creado en 1998, fue el primer fondo concursable de carácter ambiental, lo cual se mantiene con estas características actualmente, tiene 24 años de funcionamiento. Está dirigido principalmente a organizaciones sociales y territoriales, sin fines de lucro. Por lo tanto, tiene un componente de sociedad civil muy importante que lo hace particularmente relevante dentro de las políticas públicas del Ministerio. Ha apoyado más de 3.250 proyectos ciudadanos en estos 24 años, con más de 18.000 millones distribuidos en todas las comunas, en el 90% de las comunas del país. Para concluir estos antecedentes, el FPA entonces fue creado, como dije en un principio, por medio de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y tiene como actividades orientadoras la protección y reparación del medio ambiente, el desarrollo de actividades sustentables, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Respecto a las líneas programáticas que el Fondo de Protección financia año a año, tenemos 6 líneas programáticas particularmente. Las primeras 4 que están viendo ustedes en la pantalla tienen que ver con proyectos sustentables, particularmente, por hacer mención a algunos, puntos verdes, invernaderos y centros de compostaje, sistemas fotovoltaicos y sistemas solares térmicos, por ejemplo. Hemos definido diferentes canales de participación para poder postular al fondo.
De esta forma, las iniciativas ciudadanas, por medio de organizaciones ciudadanas como podrían ser juntas de vecinos, consejos vecinales o centros de madre, también el medio de llegada al fondo para los pueblos indígenas, donde comunidades y asociaciones reconocidas por CONADI también pueden postular al fondo. Las iniciativas que provienen de los establecimientos educacionales, donde centros de padres, agrupaciones ambientales, clubes deportivos pueden postular, y por último también iniciativas provenientes de fundaciones y corporaciones que siempre tienen que estar en alianzas con alguna organización territorial. En quinto elemento de línea programática tenemos aquellos proyectos que tienen que ver con proyectos de áreas verdes comunitarias. Me refiero a mejoramientos o recuperación de áreas urbanas, mejoramientos de propiedad municipal, de utilidad pública, destinado principalmente a áreas de parques o áreas verdes. Estos proyectos por lo general tienen un financiamiento de más o menos 8 millones de pesos por proyecto y están destinados a organizaciones ciudadanas, también como juntas de vecinos, consejos vecinales de desarrollo. Y en último lugar tenemos aquellos proyectos que tienen que ver con proyectos de humedales urbanos. Esto es una categoría nueva que lanzamos en el último proyecto, dada la relevancia pública que ha tomado esta línea programática, donde lo que se financia por medio del Fondo de Protección son talleres de educación ambiental, de conservación de humedales urbanos, infraestructura para la protección de ellos, reparación ecosistémica o senderos y pasarelas, por nombrar algunos. El financiamiento promedio de estos proyectos es de 7 millones y está orientado a aquellas fundaciones o corporaciones en alianzas con alguna organización territorial en conservación de humedales urbanos. En la siguiente les queríamos contar también cómo es el proceso de postulación y selección del Fondo de Protección Ambiental. En primer lugar está el proceso de postulación. Esto es una postulación completamente abierta a la ciudadanía por medio del sistema web y los links que podrán encontrar en el Ministerio del Medio Ambiente, particularmente en fondos.mma.gov.cl. Los plazos de postulación normalmente son de 1 mes y medio a 2 meses. Y todos estos antecedentes están en las bases de postulación que son completamente públicas y disponibles en el sitio web del Ministerio antes de abrirse el proceso de postulación respectivo. Luego proviene la etapa de admisibilidad, donde en un plazo muy menor se verifica el cumplimiento de los antecedentes mínimos solicitados en la postulación y luego se entra de lleno a la evaluación de las postulaciones. Este probablemente es el componente más importante del proceso. Es un proceso realizado por un comité de evaluación regional compuesto por un profesional técnico encargado del FPA regional, de la Seremi del Medio Ambiente, por supuesto, un profesional técnico de otro servicio público que tenga relación con el proyecto en evaluación, algún miembro de la academia regional, puede ser de universidades públicas o privadas regionales, y en aquellos casos que se refieran al concurso indígena, un profesional técnico de CONADI. Para dejarlo bien en claro, los Ceremis, tanto de medio ambiente como de otras carteras, no pueden ser parte del comité de evaluación. Y estos comités realizan su evaluación de forma privada y los puntajes de evaluación están establecidos, los criterios de cumplimiento según las pautas de evaluación que son dispuestas en las bases en el momento de postular. Por lo tanto, las organizaciones que postulan tienen claramente a la vista en el momento de la postulación cuáles son los criterios de evaluación por los cuales van a ser puntuados sus proyectos. Luego de esto viene la selección y publicación de resultados. La selección de los proyectos son según el puntaje obtenido. Aquellos proyectos que obtienen mayor puntaje son finalmente los que se seleccionan y la publicación se hace de manera transparente por la web del Ministerio del Medio Ambiente y las redes sociales también del Ministerio. Queríamos mostrarle un poco del último proceso de postulación y adjudicación del FPA, año 2021, que fue adjudicado recientemente en el mes de abril. Los proyectos de este proceso fueron postulados entre octubre y diciembre del año pasado. La adjudicación, como decía anteriormente, fue hace algunos días atrás. Los recursos serán entregados previo firmas de convenios respectivos durante los meses de junio y julio de este año. Y al término de ejecución de estos proyectos, esto es en promedio 7 meses después de la entrega de los recursos, las organizaciones deben presentar su informe de término de proyecto, el cual es evaluado y aprobado en su caso por la Seremi de Medio Ambiente, cerrándose el ciclo completo. Aquí pueden ver algunas gráficas
con respecto a la cantidad y montos totales de proyectos en cada una de las iniciativas que les comenté al principio de la presentación. Fueron en el proceso 2021 41 proyectos ciudadanos, 28 provenientes de establecimientos educacionales, 37 de pueblos indígenas, 15 de fundaciones y corporaciones, 7 de áreas verdes y 10 de humedales urbanos, los cuales en su totalidad suman 138 proyectos a nivel nacional financiados por el Fondo de Protección Ambiental con un presupuesto de 634 millones. Un poco para tener la visualización de cómo esto se distribuye a nivel territorial en el país, ustedes podrán ver que tiene una correlación a nivel de población, donde aquellas regiones que tienen una mayor población, como podrían ser la metropolitana, la región de Biobío, tienen una mayor cantidad de fondos o de concursos asignados. Aquí cabe destacar la región de la Araucanía, que se presenta con una mayor cantidad de proyectos, pero influenciado por los proyectos indígenas, donde la gran mayoría de estos proyectos se van a la región de la Araucanía, teniendo en consideración que también hay algunas organizaciones y comunidades indígenas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Biobío que también son financiadas. Para ir finalizando la presentación, Presidenta, queríamos también mostrarles el detalle de las comunas. Los proyectos, si bien no son asociados a municipios, sí son asociados a comunidades, organizaciones sociales, referentes a diferentes partes del país. Fueron 97 organizaciones, 97 comunas las que podemos hacer relación con las organizaciones sociales que postularon al fondo y fueron finalmente adjudicadas durante este proceso en todas las regiones del país. Para finalizar, mostrarles solamente gráficamente algunas de las fotografías de los proyectos que se realizan año a año. Tenemos fotografías de Rapa Nui, donde se habilitaron en el proceso pasado puntos verdes de recolección y reciclaje. También tenemos en la región de la Araucanía y Biobío proyectos que han utilizado paneles fotovoltaicos para la producción de pequeños emprendimientos, puntos limpios a nivel de barrios, a nivel de escuelas y también, como se ve en la imagen, huertos comunitarios donde las mismas comunidades van plantando sus plantas medicinales, etcétera, para el autoconsumo de su comunidad. Presidenta, eso es lo que queríamos presentar del Fondo de Protección Ambiental y quedamos disponibles a las consultas que puedan existir por parte de los senadores. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, los antecedentes generales, la verdad es que nosotros, enseguida le tengo la palabra a la senadora Allende, los manejamos, los conocemos también como cuál es su expresión dentro de los territorios donde trabajamos. La idea de la presentación y lo que entendíamos que habíamos comprometido era hacer un análisis comparativo, porque, por ejemplo, a nivel de monto, yo entiendo que se registró una rebaja entre un año u otro de aproximadamente 233 millones de pesos. Si asumimos que cada proyecto, más o menos, alcanza una cifra de 7 millones, estamos hablando de más o menos 30 proyectos que no van a ser viables en ninguna comunidad. Entonces, por un lado eso, pero también más allá de si son pueblos indígenas, organizaciones, fundaciones o la tipificación, sea en torno a humedales u otras propuestas. La idea era haber hecho un análisis más profundo en ese sentido. Yo lo dejo como comentario, espero que dentro del contexto de la conversación vayamos avanzando en esa línea, porque lo otro, lo que uno ve en la página web, o sea, y lo conocemos, estamos cerca de esos proyectos porque son muy ciudadanos, además tienen, a mi juicio, una alta valoración respecto de quienes postulan y ya lo han hecho, han operado esta política. La senadora Allende me había pedido la palabra. Senadora. Presidente, un poco la línea suya, pero digamos cómo se conjuga no solo el monto, sino las realidades territoriales. Entonces, a mí me surge la duda, y se lo quiero preguntar a la ministra, por ejemplo, la situación de Quintero Puchuncaví, una zona de sacrificio, debería tener mucho más presupuesto. Es más, hay un programa de recuperación ambiental que no se ha terminado de ejecutar, no se le ha hecho seguimiento, muchas medidas quedaron ahí sin mayor ejecución, ni siquiera seguimiento. Entonces, yo no sé cómo
nosotros dentro de los logros podríamos llamar de esta ley de marco de cambio climático, es decir, mire, se va a crear un fondo de protección ambiental. Sí, a mí realmente entiendo, según la cifra, creo yo, que en la información que nos mandaron, por ejemplo, la región de Valparaíso, 16 millones. Usted se puede imaginar qué es lo que realmente va a proteger ambientalmente con 16 millones a una región como la de Valparaíso, con la cantidad de habitantes que tiene, la diversidad territorial y 38 comunas. Y cuando tiene una zona de sacrificio y uno no ve entonces que hay un acercamiento territorial en los criterios, porque obviamente no es lo mismo a lo mejor hacer un punto, no sé, de recoger cartones en plena zona urbana, a lo mejor hacerlo un proyecto en las zonas de sacrificio. Entonces me gustaría más precisión en esto, porque a mí por lo menos me deja muchas dudas de cómo realmente, cuál es la mirada que tiene realmente el Ministerio de Medio Ambiente en esto, si cree que realmente es un gran logro este Fondo de Protección Ambiental, que yo por lo menos veo que no tiene criterios territoriales, ni mucho menos como algún tipo de mayor compensación a zonas de sacrificio. Gracias, senadora Allende. Senador Alfonso Durresti, luego la ministra. Gracias, presidenta. Agradecer a Juan Pablo el desglose de proyectos, iniciativas que cumple el Fondo de Protección Ambiental. Yo lo que reviso acá, que nosotros estamos hablando aproximadamente de 634 millones de pesos. Esa es la cifra que me arroja el total de los proyectos. En la adjudicación 2001, 634 millones. Cuando uno lo desglosa por comuna y lo vas viendo en cada uno de los montos, la verdad es que es bastante pequeño, y si no hay una focalización en temática, la verdad es que es arar en el mar. Me parece bien algunos criterios que ustedes han planteado. Perdón la referencia por el tema de humedales urbanos, me parece bien que exista una línea de humedales urbanos, porque tú incides en eso y dices, bueno, aprobamos una ley y acompañamos a las organizaciones, a las distintas fundaciones, corporaciones, en defender ese ecosistema. Pero cuando vemos que en las líneas programáticas hay sistemas fotovoltaicos, paneles solares, sistema solar térmico, termosolar, perdón, yo que sepa, eso está en el Ministerio de Energía. Entre proteger efectivamente, recuperar un humedal, recuperar una quebrada, recuperar unos huertos comunitarios, en que cambia la situación, yo creo que eso es pertinente al ministerio y al programa, a la ley de cambio climático. Cuando yo creo que el sistema fotovoltaico o de termosolar, de paneles solares o termosolar, me parece muy bien, pero creo que eso debiera estar en energía y financiarse por esa línea. Si bien tiene un componente, tiene una derivada medioambiental, pero creo yo que al ser un monto tan pequeño, tú debes focalizarlo en capacidad organizativa, como dice Isabel Allende, no sé, en la zona de Puchuncaví, en zonas de sacrificio, cómo fortaleces a la comunidad para luchar de mejor manera, para organizarse frente a una situación. Pero la verdad que con un panel solar o dos paneles termosolares no cambia la situación. Entonces, creo, ministra, y por eso yo había pedido y había insistido en esta discusión, que es tremendamente importante focalizarlo en algo que sea coherente con las políticas que ustedes están llevando. Humedales urbanos, 10 puntos, perfecto. Pero, por ejemplo, turberas, están en las NDC, y de aseguro, aquí me traen impreso el proyecto y me gustaría ver los detalles. Seguro que no hay ningún proyecto de turberas en las regiones de Magallanes, de los lagos, de Aysén, y nosotros lo tenemos por un lado prioridad en las NDC, es prioridad para Chile, es prioridad en nuestros compromisos internacionales, y no le ponemos ni un pinche peso, y ponemos paneles solares en tal lugar. En la adjudicación 2021 pedí que me lo imprimieran a color. En los lagos, en Aysén, en Magallanes, no hay ningún proyecto de humedales. La zona con mayor cantidad de humedales y con mayor cantidad de pompón y turbera. Claramente no hay ningún trabajo. Entonces, yo siento que estos instrumentos son
son muy discrecionales, no están focalizados. Cuando tú tienes 684 millones y tienes como 4 líneas o 5 líneas programáticas, no apuntas en ninguna. Yo pediría, y no sé si los colegas me siguen en esto, que estos fondos estuvieran alineados ni siquiera con deseos de uno, que le gustan más los árboles milenarios o los humedales, no, pero con programas, por ejemplo las NDC, que estos fondos ayuden a alinearnos en eso, porque si tú con este fondo terminas reemplazando paneles, poniendo termos solares, ayudando a humedales, ayudando a una comunidad, es muy mínimo. Yo solo me permito hacer esa referencia de que se focalicen en programas nacionales, que las bajadas territoriales tengan eso, porque termino con esto. Cuando en la comuna de Futrono, Paillaco o Panguipulli se hacen estos esfuerzos, es para que estén alineados nacionalmente y tengan un impacto. Si al final de 10 años tenemos una gran red de humedales urbanos, o en 10 años tenemos una gran protección de turbera, uno dirá, mire, el ministerio y la comunidad organizada local hizo su contribución. Yo no voy a poder seguramente frenar la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero sí puedo, como ciudadano que vivo en ese territorio, decir, mire, vamos a tener una red de protección de las turberas en Puerto Montt, en Chiloé, o en Aysén, o de los humedales urbanos en la comuna de Valdivia. Entonces, ahí creo, ministra, que hay una dispersión y hay digamos, no hay una evaluación de los programas, y por eso me preocupa, a propósito de la ley de cambio climático, alinear los objetivos de la ley de cambio climático con las políticas públicas del ministerio. Gracias, senador Durresti. Ministra Smith. Muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta, señalar varios puntos en esta materia, porque compartimos los cambios que hay que hacer al Fondo de Protección Ambiental. Señalar que el Fondo de Protección Ambiental tiene por objetivo justamente la participación ciudadana, por eso está en la División de Participación Ciudadana y Educación Ambiental. Y como contempla la ley 19.300, fue creado para apoyar a iniciativas ciudadanas en temáticas ambientales y de sustentabilidad. De esta manera, promover la educación ambiental y la participación de la ciudadanía en estas iniciativas. Es por eso que todas las, digamos, distintas proyectos que se evalúan son proyectos que van en todo el ámbito. No tienen por foco generar modificaciones en temas específicos. Nosotros lo que hemos ido haciendo, y creo que el proyecto de humedales urbanos fue un excelente ejemplo de esta materia, en empezar a focalizar estos recursos en temática que estemos empujando desde el ministerio, porque podemos tener una mayor incidencia en la educación ambiental sobre determinadas temáticas, pero su objetivo general es la participación ciudadana y no el cambio en las distintas instancias o requerimientos ambientales que se están impulsando. El objetivo de incluir a los FPA ahora en el proyecto de ley marco de cambio climático tiene que ir tiene que ver con eso, avanzar en focalizar estos recursos que son para participación de la ciudadanía en proyectos ambientales en determinadas temáticas. Partimos este año con digamos, haciéndolo con la temática de humedales urbanos, y el objetivo de incluirlo en la ley marco de cambio climático es nuevamente hacer eso mismo, focalizarlas en temáticas que tengan que ver con cambio climático y cumplimiento de las NDC, donde la ciudadanía pueda participar. De esta manera también, ¿verdad?, es una herramienta de educación ambiental. En relación a los programas destinados específicamente a otras temáticas, por ejemplo, a apoyar a las mal denominadas zonas de sacrificio, hay una línea aparte, especial, que no forma parte de los FPA, que tiene que ver con el programa de recuperación ambiental y social. Para los PRAS hay 1.049 millones que son dirigidos específicamente a esta zona, donde, ¿verdad?, está la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví, Huasco, Coronel, con recursos específicos para ir en apoyo y en ayudas a esa zona, y además está contemplado que las cosas que se pueden financiar con esos recursos son temáticas estipuladas específicamente en los planes de recuperación ambiental y social, y por lo tanto, ¿verdad?, no necesariamente son temas de la ciudadanía, hay muchas temáticas
que tienen relación, por ejemplo, ¿verdad?, en recursos que tienen que ver con recuperación, con estudios, con la realización de la norma, y por lo tanto tienen una cabida especial en eso. Lo que sí hay en el FPA, y puede dar cuenta, digamos, Juan Pablo Torres, es que tienen los programas de comunidades que pertenecen a esa zona de sacrificio, tienen un puntaje adicional en las bases de participación a la postulación de sus proyectos, pero los recursos, como les digo, destinados a la zona de sacrificio son recursos especiales y específicos y son asignados por zona para dar cumplimiento a las medidas estipuladas en los planes de recuperación ambiental y social. En términos de la cantidad de proyectos, yo señalar que nosotros en el año 2018 se financiaron 133 proyectos con, digamos, los FPA. Y este año 2021 se están financiando 138 proyectos, por lo tanto la cantidad de proyectos ha sido más o menos la misma. Sí hay un cambio en los recursos, muy bien reconocido, hay una disminución de recursos desde el año, ¿verdad?, desde este año 2020-2021. Y quiero señalar también por qué hay un cambio en los criterios de asignación, porque resulta que, desgraciadamente, la mayoría de los fondos de protección ambiental se iniciaba su proceso al comienzo de año, su proceso de postulación, asignación, y se terminaban entregando los recursos a final del año. Muchas veces no terminaba todo el proceso y se producía una especie como de bicicleta de los recursos del presupuesto de un año a otro. Esto, ¿verdad?, nos exigieron modificarlo para que los proyectos se presentaran y se entregaran los recursos en el mismo año calendario, cambiar todo el proceso de postulación y de evaluación y entrega de los recursos de manera que quedaran todos contemplados en el año y se asegurara efectivamente que los recursos llegaran a las comunidades y no se produjera esta bicicleta que se produce con los recursos de un año a otro, tanto para los FPA como también con el tema de programas de recambio de calefactores. Y es por eso que, como ustedes vieron en la presentación de Juan Pablo, se modifica para que hoy de este año ya se evalúan los proyectos, o sea, se abren las postulaciones en enero y los recursos, los proyectos son evaluados y aceptados en el mes de abril, como son los 138, y los recursos en junio, así como la evaluación del proyecto, que efectivamente hayan sido los recursos utilizados en las distintas acciones comprometidas por los proyectos ciudadanos sean realizados dentro de 7 meses. Eso está incorporado en el cambio realizado por el FPA, de manera de poder asignar correctamente esos recursos y que lleguen a la ciudadanía. Una temática importante señalar que la relevancia de incluir en la ley marco de cambio climático los FPA es justamente en la línea de lo que señalaba el senador Durresti, de lo que hicimos con esta línea del FPA que abrimos para humedales urbanos, es apoyar, acabar con esta dispersión digamos, de tipo de proyectos y empezar a focalizar en los proyectos ciudadanías de participación ciudadana en aquellas temáticas que el Ministerio está empujando con fuerza. Una es el tema de la protección de los humedales, como ustedes bien saben, y segundo, este tema de cambio climático, donde en particular en temáticas de adaptación los proyectos de la ciudadanía son un tremendo apoyo para poder ir dejando huella y acelerar estos procesos, Presidenta. Muchas gracias, ministra. A ver, hoy día lo que estamos viendo es el Fondo de Protección Ambiental en la línea de la Ley Marco de Cambio Climático. Yo coincido con el senador Durresti y lo que ha planteado la senadora Allende, que acá tenemos que tener una suerte de configuración de entramado de políticas públicas que conversen entre sí y cada una tiene un nivel o un grupo también al que le habla distinto. Yo entiendo los fondos de protección ambiental, entiendo la línea de participación ciudadana y es parte de los principios que consideramos en la Ley Marco de Cambio Climático. Son proyectos que lo que los hace importantes es que generan una experiencia en un grupo determinado. Y esa experiencia, al menos creo que en el contexto actual, tiene que ser coherente
con los temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Como principal, yo diría que uno de los principales desafíos que tenemos en general los estados y Chile. Entonces, me parece que es súper coherente ir aterrizando eso. El senador Durresti planteaba las líneas de las NDC, de nuestros compromisos internacionales con la Convención Marco. Entonces, yo creo que es un paso importante que se puede dar. Entonces, porque por eso la idea era un poco tener el detalle, como recibimos también la información. Hace poco no hemos podido ver el detalle de cada uno de los proyectos. No le vamos a poder pedir a un FPA que haga el gran cambio, pero sí genera experiencia en los territorios que marcan a veces el cuidado o ir a visitar un humedal. Es la primera experiencia de un niño o niña ya que quizás después va a terminar siendo investigador en esa área, el avistaje de aves. Hay un sinnúmero de acciones que pueden concretarse. El que visiten, por ejemplo, en la Patagonia, una turbera, no son espacios que sean, que estén en la conversación cotidiana en la Patagonia cuando deberían estar. Yo ahí también coincido, y son sumideros de carbono. Eso se aprende en una experiencia. Y creo que si logramos acotar eso, porque yo hipotetizo que si hacemos la revisión y análisis, no sé si desde el año 98, pero un marco de 10 años, nos vamos a encontrar con sorpresas, proyectos que o podrían haber respondido a través de otra política pública. Y yo insisto en el presupuesto porque será tarea conjunta, 200 y tantos millones. O sea, en el presupuesto de este país puede aumentar en esa línea. Dado el contexto, yo por eso la experiencia local también marca un desafío global. Entonces, creo que en eso tendría que ser parte también de las prioridades. Y lo dejo ahí porque cuando el senador Durresti en otras reuniones decía no se hacen evaluaciones ex post, tiene que ver con la crítica de proyectos que a veces uno no entiende qué hacían ahí, que quizás se pudieron haber financiado por otra vía, por otro ministerio, otra política pública específica. Entonces, yo entiendo participación ciudadana, pero el entramado tiene que estar en el entramado de políticas públicas de cambio climático. La senadora Allende me estaba solicitando la palabra anteriormente. No, Presidenta, no hace falta mucho ahondar más porque yo comparto plenamente lo que ha dicho usted, lo que decíamos con el senador Durresti. O sea, esto tiene que tener una coherencia en relación a las NDC y a las realidades territoriales. Y si no, esto se dispersa, está bien, si nosotros entendemos y es súper importante valorar la participación, y tiene razón usted lo que dice, esto es una muy buena experiencia y deja evidentemente una semilla que puede ser muy positiva, pero de todas maneras, los fondos son pocos. Y si se dispersan en una cantidad de iniciativas que en realidad no apuntan hacia un diseño más estratégico que tiene que ver con las NDC o las realidades territoriales, la verdad es que yo no sé si sirve mucho. Entonces, yo tendría más cuidado frente a eso, ser más explícita, porque no está muy claro que sea así. Eso es por un lado. Y finalmente, está bien, ministra, yo entiendo, no es con el fondo, con este fondo que usted va a arreglar o va a poder seguir adelante con las propuestas del PRAS, del plan de descontaminación, perdón, de recuperación, pero la verdad es que yo me gustaría que usted me dijera con precisión cuánto cree, qué porcentaje se ha cumplido. Ya llevamos desde el 2018, ya estamos bastante entrando al 2021. Ya la pregunta que le hago, ¿cuánto realmente sería capaz de decir? No es en la materia en este momento, si quiere lo contesta en otro momento, pero por lo menos yo tengo serias dudas de que de verdad se esté ejecutando, que de verdad se haga un seguimiento y que de verdad este gobierno está realmente comprometido a sacarlo adelante. Yo sinceramente las observaciones que recojo de la comunidad de Quintero Puchuncaví es que no se ve a este gobierno comprometido en sacar adelante ese plan de recuperación. Y creo que eso es más que lamentable por la situación que han vivido, y si estoy equivocada o la comunidad está equivocada, yo le pido a la ministra que me mande por escrito y me diga el porcentaje de efectivamente aplicación, ejecución y cumplimiento de las distintas metas que tiene un plan de recuperación. Gracias, senadora Allende. Ministra. Presidenta, sí, por su intermedio, señalar el compromiso que ha tenido el gobierno con la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví. Señalar que esta zona hace más de 50 años que estaba sometida a intensa contaminación, usted lo sabe la senadora por su intermedio, Allende, que ha estado muy preocupada de esta materia. Creemos que el hecho de que la puesta en marcha del plan de Concón, Quintero, Puchuncaví, que realmente tiene medidas concretas desde la instalación de la
propia superintendencia de medio ambiente en la zona con oficina especial para ella, con nueva normativa para el dióxido de azufre, con la primera norma horaria de dióxido de azufre, con cobertura de todos los procesos productivos, que se adiciona además al cierre de la central termoeléctrica de Ventanas 1, también producida la semana pasada, y que nos está mostrando los resultados en la materia con una reducción de más de un 87% en las emisiones y en los picos de emisiones de dióxido de azufre, dan cuenta del compromiso y el avance en esta materia. ¿Que se ha solucionado el problema de Concón, Quintero y Puchuncaví? Por supuesto que no, que en 2 años es imposible solucionar 50 años, pero que ha habido un compromiso y un avance en esta materia. Yo creo que los resultados así lo muestran, que la comunidad está herida y tiene todo el derecho de estarlo, porque fueron muchos años, y la desconfianza que se generó por la comunidad, que se sumó al rechazo del plan de descontaminación que se hizo en el gobierno pasado por parte de Contraloría, porque no descontaminaba, no se va a superar en unos pocos, digamos, meses. Esa confianza, ese trabajo, en ese progreso, obviamente que toma un tiempo largo realizarlo, pero que el trabajo ha estado comprometido con esta materia y los avances han sido concretos, creo que es absolutamente innegable. Senadora, falta, por supuesto que falta. El plan de descontaminación contemplaba un plazo de 3 años para su implementación. Estamos, ¿verdad?, ya viendo los resultados de ese plan, todas las medidas que se han tomado, tanto el cierre para anticipado en todos los planes de episodios críticos, que permite que no solamente se hayan congelado todas las emisiones en la zona, sino que ante episodios de mala ventilación, las empresas estén obligadas a disminuir su operación anticipadamente para evitar cualquier episodio, sumado a todas las otras medidas, están generando cambios muy importantes en la zona. Adicionalmente, se están comprometidas una serie de medidas que también son importantes señalar. Una de ellas, ¿verdad?, la norma secundaria para la bahía, la de aguas para la bahía de Quintero, que también está en desarrollo, así como también la norma para el río Aconcagua, que van más allá de temas de calidad digamos, del aire, que es lo que está en el plan de descontaminación y en la norma horaria, y también digamos, el desarrollo de la norma de COPS por primera vez en nuestro país. Son todas medidas que están en pleno desarrollo y por lo tanto, ¿verdad?, se está dando full cumplimiento a todos los compromisos establecidos en una zona que ha sido tremendamente afectada y donde es labor de todos, ¿verdad?, sumarnos para ir recomponiendo esas confianzas con una comunidad que había sido muy golpeada por muchísimos años, Presidenta. Gracias, ministra. Ofrece la palabra. Yo entiendo que hay una propuesta de la mesa técnica respecto al artículo 33. Pero, bueno, a mi juicio creo que debiera incorporar cómo hace el link con el FPA, específicamente con el desafío de cambio climático. No sé si es posible recoger la observación respecto a las NDC. Le ofrezco la palabra al Ministerio o al CR2 en esta materia, porque ayer precisamente no lo resolvimos por eso. Sí, Presidenta, decir a Paulina, hay una propuesta, entiendo, de la mesa técnica en esta materia para que lo presente para la discusión. Ok, Paulina tiene la palabra. La veo. Ahí estoy, señora Presidenta, por su intermedio. Sí, bienvenida, Paulina. Gracias. Efectivamente, acá este vínculo con las NDC y con la estrategia climática a largo plazo ya se encuentra en el contenido de la, digamos, de las... Se escucha muy bajo, perdón. ¿Sí? No se oye. Ahí sí. Sí. Perfecto. Sí, parece que eran los audífonos. Bueno, efectivamente acá, digamos, este vínculo que se está buscando con las NDC, con la estrategia climática a largo plazo, se encuentra dentro del contenido de las acciones que se pueden financiar por el FPA. Y efectivamente acá una propuesta que es ahí lo que podemos ver en lo que se está, digamos, proyectando, que se establece que las acciones de mitigación se van a financiar de acuerdo a las prioridades de la estrategia climática a largo plazo, la NDC y otros instrumentos de gestión de cambio climático. Acá también es relevante y en complemento a lo que estaban señalando los senadores, es que las acciones de adaptación al cambio climático
Y también se deben priorizar de acuerdo a aquellas que favorezcan a la población o zonas más vulnerables al cambio climático, y además se ha incorporado como una propuesta de la mesa técnica el establecer que el financiamiento de estas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que se incorporan como una línea programática en el FPA deben considerar el principio de territorialidad, que tiene por fin dar cuenta de aquellas diversidades de los distintos territorios, ya sea a nivel no solo regional, sino que también de las distintas comunas existentes en cada región. Finalmente, se hace una propuesta final, en el inciso final, relativa a incorporar digamos, una redacción que establece que el financiamiento de los proyectos y acciones que se hagan de acuerdo, digamos, con recursos que se aporten al FPA, deben contar con una evaluación final de los resultados obtenidos, cuyos resultados serán publicados, lo que también da cuenta de las indicaciones que se hicieron a este artículo. Muchas gracias, Paulina. ¿Se ofrece la palabra? Senadores, yo veo los principios de territorialidad y efectivamente algunas condiciones para los temas de incorporar las variables de cambio climático. Ahora, lo más específico y cómo se va a ejecutar, cuánto porcentaje o qué porcentaje de proyectos van a tener que tener este criterio, evidentemente que no queda resuelto acá. Senador Durresti. Sí, Presidenta, yo creo que está bien el principio de territorialidad, pero también en la enumeración que señalaba en las líneas programáticas, yo plantearía que las líneas programáticas estén sincronizadas con las NDC. Buscar una fórmula de esa naturaleza, sí. Es el ejemplo que yo indicaba. Si estamos protegiendo los humedales en las NDC, las líneas programáticas tienen que ir en esa línea. Si la prioridad son los turberas, debiera ir en esa línea. Yo sigo sin entender por qué el Fondo de Protección Ambiental financia los paneles solares y el termosolar. ¿En qué momento el Ministerio de Medio Ambiente subsidia al Ministerio de Energía? Eso es una contradicción brutal. Senador Durresti. Sí, ofrecía la palabra. Si no, yo le solicitaría a la mesa técnica recoger esa última observación. No sé si hay que hacer ajustes para eso y someter la votación la próxima sesión al inicio. Sin más debate. O si hay acuerdo, lo podemos votar ahora, pero entiendo que hay una observación respecto a la relación con las NDC. Presidenta, por su intermedio, señalar que aquí la propuesta de la mesa técnica quizás se podría complementar con lo señalado en la letra A. Dice, ¿verdad?, que los proyectos deberán contemplar acciones de adaptación al cambio climático, priorizando aquellas que favorezcan a la población y a zonas más vulnerables al cambio climático, conforme a las prioridades de la estrategia climática de largo plazo, la contribución determinada a nivel nacional u otros instrumentos de gestión del cambio climático, de manera de dejarlo alineado con lo que señala el senador Durresti de manera expresa en la letra A de los proyectos a ejecutar con el Fondo de Protección Ambiental. Gracias, ministra. Senador Durresti, no sé si tiene algún comentario. Sí, algo avanza en esa línea. Yo sí, creo que lo importante, ministra, insisto, reitero, son pocos fondos. Si los fondos no son bien focalizados y no van alineados, no inciden. No inciden. Entonces, a mí me encantaría, insisto y reitero, Turbera, una gran ofensiva liderada, focalizada, y que esa temática en 2 o 3 años generas una red, generas masa crítica, generas empoderamiento de eso. Luego viene, no sé, la situación de los plásticos, te enfocas en eso y insiste. Si no, es una diversidad y financias gestiones aisladas y no impactas en políticas públicas. Eso es lo que a mí me... Sí, por su intermedio, Presidenta. Sí, por gracias, su intermedio. senador. Gracias. Por su intermedio, yo comparto esta temática. Ahora, señalar que como la NDC tiene gran cantidad y diversidad de medidas, porque acuérdense que tiene medidas de mitigación, de adaptación y lo que hemos denominado medidas de integración.
¿verdad? Que son ambos, digamos, convenidas. Enumerarlas todas y cada una, evidentemente que hace complejo poder hacerlo, y por eso dejar establecido que vayan en dirección a esa medida, porque digamos que estén contempladas en ese, creo que va en esa línea, presidente, así como está estableciendo ahora, reuniendo la mesa técnica con esta especial énfasis en el cumplimiento de la NDC, creo que podría colaborar en esa dirección. Presidenta, Gracias. Senadora Allende. yo creo que si le agrega lo que sugería la ministra en la letra A, probablemente avanza hacia lo que nos ha preocupado, que hemos señalado, y en ese sentido yo estaría de acuerdo. Yo también estaría de acuerdo con esa propuesta. No sé si hay alguna objeción de algún senador, si no lo podemos colocar en votación. Ok. En votación, Magdalena, por favor, el artículo 33, el FPA. Gracias, Presidenta. Perdón. En votación, el artículo 33, propuesto por la mesa técnica. Senadora Allende. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Proens. A favor. Muchas gracias. Señora Presidenta. Voto a favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, con esta propuesta que ha despachado el artículo 33 y se rechaza la indicación 731, la indicación 732 y 733, la indicación 734 y 35, y se acogen las 736 y las 737. Hay que recordar que la letra A, que ahora fue objeto de modificaciones, en esta sesión no tuvo indicación, para que después, cuando se hable del plazo, hacer la correspondiente indicación. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Les propongo que quedemos con la aprobación de este artículo. Seguimos la próxima sesión y, habiéndose cumplido con la orden del día, esta se cierra. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.